los tratados internacionales. Revisamos a grosso modo el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que dice cuáles son las fuentes del derecho internacional. Las principales fuentes son los tratados internacionales, que vamos a considerar los compañeros como los acuerdos que son celebrados por los sujetos del derecho internacional público. Estos acuerdos celebrados por sujetos del derecho internacional público crean transfieren, permítame por favor, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Si ustedes quieren entender el tema de los tratados internacionales, vean en materia civil el tema de las obligaciones y van a entender muchos aspectos que tienen que ver con estos acuerdos celebrados por los sujetos del derecho internacional público. Muy bien. Ok. La costumbre internacional es un poco más compleja, compañeros, porque inclusive se establece que esta costumbre será la que establezcan las naciones civilizadas. ¿Y qué nación se va a considerar civilizada sobre otra? ¿Qué nación se va a considerar que tiene un predominio sobre otra? Hasta cierto punto, esta cuestión es muy subjetiva y no nos aclara nada que es una costumbre internacional. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Y los principios generales del derecho que establezca la comunidad internacional. Las fuentes auxiliares, nos dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, son las decisiones que emanen los organismos internacionales y la doctrina, la opinión de los expertos. Y por supuesto tenemos el tema de la equidad como criterio que orienta, como criterio que define lo referente con las fuentes del derecho internacional. Bien, ¿cuál es la principal fuente? Los tratados internacionales, que es el tema que vamos a referir a continuación de conformidad con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Bien, entonces reiteramos: convenciones, costumbre internacional, decisiones judiciales y doctrina de los publicistas. Empezamos con los tratados internacionales. Acuerdo internacional celebrado por escrito y regido por el derecho internacional, que va a constar en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación en particular. ¿A qué se refiere esta denominación, compañeros? Bien, cuando hablamos de un instrumento único, implica que entre estas dos naciones, la nación A
y la nación B han decidido suscribir un tratado internacional y ese documento que han suscrito formará el compromiso internacional que ellos han suscrito. Instrumentos conexos. Imaginen, este país es los Estados Unidos, este país es México, y entonces hasta cierto punto tenemos un tratado en inglés y otro en español. Tenemos que definir estos instrumentos conexos y en caso de que tengamos que hacer una interpretación, ¿cuál de estos dos interpretaciones va a prevalecer? ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Los elementos que integran a un tratado internacional van a ser los siguientes. Ahí voy. Ahí va. Sujetos. ¿Quiénes lo pueden celebrar? Los sujetos de derecho internacional que hemos revisado. Estados, organismos internacionales, vamos a hablar de estados beligerantes, la Santa Sede, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llaman? Pues la denominación más común es tratado, convención, convenio, acuerdo, protocolo, acta, arreglo, código, estatuto, constitución, entendimiento, memorándum, ¿sale? Varios nombres que pueden recibir. La forma por escrito en uno o más instrumentos conexos. Es bilateral cuando se suscribe entre dos naciones, México y Estados Unidos. Es plurilateral o multilateral cuando se suscribe entre más de dos naciones. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Estos son aspectos muy importantes que no pueden ustedes olvidar en relación a la naturaleza de los tratados internacionales. El proceso de su celebración. Vamos a encontrar que un tratado va a pasar por este proceso. Negociación, adopción, autenticación del texto y la manifestación del consentimiento. La primera referencia que vamos a estudiar es la negociación. Muy bien. ¿Cómo se va a suscribir? Ahí va. Primer paso. Vía diplomática. ¿Sale? Ya sea que el que tiene la primera representación para celebrar tratados internacionales, ¿quién es, compañeros? Perdón, ¿cómo preguntó, maestro? ¿Quién es el primero que tiene la facultad de comprometer, de celebrar un tratado internacional? El presidente de un país o jefe de Estado, según se le denomine en ese país. Vamos a llamarle jefe de Estado. ¿Vale? ¿Ok? El jefe de Estado. Muy bien. Hay naciones parlamentarias que tienen un primer ministro que representan a este Estado frente a la comunidad internacional. Muy bien. Ok. El jefe de Estado. El jefe de Estado puede delegar funciones a un ministro. En este caso sería el ministro que representa las relaciones exteriores. ¿Ok? También le puede encomendar esta función a quién más. Embajador, a un
cónsul. Y también la puede delegar a un funcionario con plenos poderes, cuya función, cuya atribución es representar al Estado en la celebración de ese tratado internacional. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí sobre este análisis? Maestro, en plenos poderes se lo puede otorgar en nuestro país el presidente. ¿Ahí sería algún secretario o puede ser una persona ajena a un secretario? No, puede ser cualquier persona, porque la primera persona que tiene la función después del jefe de Estado sería el ministro de Relaciones Exteriores, el llamado cónsul, ¿verdad? Este sería quien lo pudiese representar. Cuando el ejecutivo, cuando un jefe de Estado designa a un funcionario con plenos poderes, entre comillas, podría ser cualquier persona que tenga la capacidad para representar al Estado frente a la comunidad, frente a los demás estados en la suscripción y en la negociación de un tratado internacional. Entonces, bajo esta teoría, podría ser cualquier persona con esta capacidad para representar al Estado, mi estimada maestra. Gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, entonces, esto es un punto muy importante. Siguiente paso, por favor. Ronda de negociaciones. En esta ronda de negociaciones, los representantes de los estados están negociando en relación al texto de un tratado internacional. En esa negociación, ellos van a determinar cuál va a ser el texto definitivo de ese tratado. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok. Vamos a llegar a un acuerdo en esas conferencias diplomáticas, en esa lectura, en ese análisis que hacemos en relación de los acuerdos que estamos suscribiendo. Y ahí vamos a llegar a disertaciones. Con motivo de la pandemia, muchos de los acuerdos, inclusive el día de hoy, se pueden realizar en teleconferencias y también videoconferencias. De acuerdo a la materia, compañeros, esta es una pregunta que me hacía la maestra Mireya. De acuerdo a la competencia, a veces esos plenos poderes se van a encargar a determinadas dependencias de la Administración Pública Federal y en materias que tengan que ver sobre cuestiones de delitos, sobre cuestiones de seguridad, a la Fiscalía General de la República. ¿Sale? Por ejemplo, ¿quién pudiese ser un funcionario con plenos poderes adecuados para representar a México en la suscripción de un tratado internacional que tenga que ver con el tema de energías, que tenga que ver con el tema de hidrocarburos, que tenga que ver sobre petróleo? ¿Quién sería el funcionario adecuado para que ejerza, para que tenga estos plenos poderes, compañeros? En el caso de México, ¿quién podría ser? ¿Qué secretario? ¿Qué secretaría en particular? ¿Secretario de Energía? Es la Secretaría de Energía, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Ok. Acuérdense, después del presidente, tenemos al secretario de Relaciones Exteriores. Este es el responsable de estar al tanto del proceso de la negociación de un tratado, de obtener el visto bueno de las autoridades mexicanas, de emitir un dictamen del proyecto de tratado, de la obtención del impacto
de ese tratado, también va a tener la obtención de la autorización correspondiente para la suscripción de este tratado, en este caso de la COFEMER, y de la autorización del, ay, se me olvidó esta sigla. Ahorita la buscamos, compañeros. Pero bueno, está de Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, perdón, compañeros, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para el tema de la suscripción del texto de un tratado internacional. Bien, ahora bien, ya pasamos el primer rubro, la negociación. Ahora vámonos al segundo nivel. Vámonos al tema de la adopción y el tema de la autenticación del texto. ¿Listos, compañeros? Ok, ahí voy. Paso número 1, ahí está. Paso número 2, adopción. Ya los que lo estuvieron celebrando en una conferencia, en una ronda de negociaciones en la vía diplomática, ya se han puesto de acuerdo en relación al texto del tratado. Ya hay un consenso. ¿Vamos bien aquí, compañeros? Ok. Ahora bien, estos estados que lo suscribieron lo van a rubricar y van a comprometer a su estado frente a la comunidad internacional. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Bien. No. Ya vamos el paso 2 y el paso 3. Entonces, recordemos otra vez toda esta modalidad. Paso número 1. Otra vez, la negociación. ¿Quién va a negociar la celebración de un tratado? Ya destacamos el jefe de Estado. ¿Quién más? El ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién más? Embajador, consulado, cónsul. Y tenemos al funcionario con plenos poderes. Paso número 1. En una convención, en una conferencia, en una videoconferencia, se ponen de acuerdo y negocian el texto de un tratado. Ya una vez que se han puesto de acuerdo, llegamos al punto número 2, la adopción del texto de un tratado. Ya llegamos a un acuerdo. Paso número 3. En relación a esa adopción, vamos a autenticar con nuestra firma el compromiso de ese tratado internacional. La autenticación. ¿Algún comentario hasta estos 3 primeros puntos, compañeros? ¿Vamos bien? Maestro. Entonces la Sí. autenticación es la firma, o sea, ya sea por el tratado, perdón, por el jefe de Estado, ministro, embajador, o forzosamente la autenticación es por el jefe de Estado. No, a ver, aquí acuérdese que hay una delegación. Si yo le otorgo a usted plenos poderes, lo estoy dando esa facultad. No significa que ya el tratado sea obligatorio para el Estado, ¿eh? Todavía no, porque vamos a llegar al siguiente punto, la manifestación del consentimiento del Estado. Y eso se va a dar con la llamada firma definitiva y la firma ad referendum. ¿Sale? ¿Cómo se da esto? Ahí va. Hasta este punto, maestra Mireya, ¿le queda claro estos 3 pasos? Sí, sí, ya con eso que comentó, sí. Sí, ok. Aquí todavía no es vinculante ni obligatorio para el Estado. Todavía no, ¿eh?
aunque sí hay un compromiso frente a la comunidad internacional. Paso número 4, perdón. Ahí voy. Manifestación del consentimiento. Se otorga la firma definitiva por el funcionario y pasa a la aprobación de la firma ad referendum. ¿Qué significa esto? La persona que celebró el tratado lleva el mismo acuerdo a su aprobación por el Parlamento. En el caso de México, esta función le corresponde al Senado de la República. Cuando el Senado lo ratifica, entonces se ha emitido la firma ad referendum. Se publica en el Diario Oficial de la Federación y se establece la fecha en que el mismo entrará en vigor. ¿Comentarios sobre esto, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es la firma ad referendum? La ratificación, en el caso mexicano, por conducto del Senado de la República. ¿Vamos bien? Ok. Continuamos, compañeros. Las naciones hacen un intercambio de notas, intercambio de observaciones y bueno, van a depositar el instrumento, ya sea bilateral, multilateral, con la respectiva aceptación, aprobación o adhesión ante un organismo internacional, como puede ser la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas y en el caso americano, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Esto, en el supuesto que estemos de acuerdo en el contenido total de el texto del tratado internacional. ¿Se entiende, compañeros? La teoría, bueno, entre comillas, tendríamos que decir que el Senado, cuando lo admitió a través de la firma ad referendum, entre comillas, hizo un estudio de constitucionalidad. Verificó que ese tratado no fuese contrario a disposiciones de derecho interno. Entre comillas, eso se verificó. Yo, la verdad, tengo mis dudas, compañeros. Muy bien, tengo mis dudas que haya analizado, que haya entrado a un estudio previo de constitucionalidad. Pero bueno, si el Estado tiene algunas observaciones al tratado internacional, va a emitir lo que se conoce como una reserva. ¿Bien? Ok. ¿Qué es la reserva? Ahí va. Ok. Reserva. Declaración unilateral y que cualquiera en su enunciado o denominación hace un Estado al momento de ratificar, de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de un tratado en su aplicación con ese Estado.
¿Cuándo ocurre esto? Cuando existe un tema de contradicción constitucional, cuando existe un tema de contradicción de derecho interno. Si considera el Estado que esto se materializa, entonces, ¿qué va a pasar, compañeros? Se va a emitir una reserva. ¿Vamos bien? Ok, pongamos un Maestro, ejemplo. sí, Sí, es lo maestra que le iba a María. preguntar, un ejemplo, porque se supone que si uno firma el tratado está de acuerdo en todo, ¿no? No del todo. Déjenme, aquí voy a poner primero las condiciones y ahorita establecemos un ejemplo. Ahí va. Sí, gracias. Condiciones en la cual no se puede establecer una reserva. Bueno, en la que se puede establecer primero. No esté prohibida por el tratado. No sé si a esto se refiere usted, mi estimada. Si el tratado la prohíbe, entonces no. La realidad es que es un derecho que tienen las naciones al momento de celebrar un acuerdo internacional. Es como cuando usted negocia un contrato. Hasta cierto punto, algunas cláusulas usted las va a negociar. Algo muy similar ocurre aquí, que no esté prohibida por el tratado. Segundo punto, que no afecte el objetivo y fin de un tratado. Ahí le va. Voy a poner un caso burdo, pero espero que sirva como ejemplo. En la Organización de las Naciones Unidas se ha suscrito un tratado internacional que suscriben varias naciones del mundo para la protección de la ballena gris. ¿Ok? Y Japón establece una reserva señalando que ese tratado que está suscribiendo no se le aplique en relación a que esta nación requiere el producto de la ballena, pues porque de alguna manera la utiliza para alimento de su población, la utiliza, en una cuestión interna y por lo tanto no se le aplica el tratado en relación a la caza de la ballena. ¿Qué problema tiene esta reserva, compañeros? ¿Cuál es por qué es una reserva que no puede establecerse? ¿Cuál es el objeto del tratado? Pues si es la conservación de la ballena para el Ok, equilibrio, ¿verdad? Pues entonces no le van a permitir la caza. pues ¿cuál es el objeto, no? O sea, por si tú vas en contra del objeto y fin del tratado, no te lo puedo admitir. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, Ok, imaginen un tratado, pongo otro caso burdo, compañeros, en el cual este tratado establezca que en las naciones pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, ninguna persona, ninguna institución se va a establecer de forma permanente en el poder. Y Corea del Norte establece una reserva estableciendo que en su régimen interno ellos consideran al presidente Kim Jong-un como presidente interno y por lo tanto piden que este tratado no se les aplique a ellos esta reserva. ¿Qué problema tenemos, compañeros? pues ahí se aplicaría porque si está diciendo que el derecho internacional, ¿verdad? Respeta, ¿cómo se llama? La libre autodeterminación de las naciones o de los estados. No podemos o no se puede un gobierno extranjero o una organización influir en el gobierno de ellos. Pues sí, ¿verdad? Y aparte vamos en contra del objeto y fin del tratado, ¿no? Sí, ¿Cuál es el propósito? ¿Se entiende, compañeros? Entonces, a ver, atentos. Se puede establecer condiciones si no se encuentran prohibidas en el tratado y tampoco no afectan el objeto y fin del tratado. ¿Vamos bien, compañeros?
Ok, muy bien. Aunque en el derecho interno, para ser adecuado el tratado, para ser adecuada la constitución con el tratado, algunas naciones como Alemania, ¿qué creen que prefieren modificar? ¿Prefieren establecer una reserva o prefieren modificar su constitución? ¿Qué creen que prefieren, compañeros? ¿Qué es lo que hacen los alemanes? Modifican su constitución para hacerla acorde con el derecho internacional. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Se establece una reserva. Se establece cuando se la firma el funcionario acreditado, cuando el Estado manifiesta el consentimiento. ¿Sale? En este caso, en la firma definitiva del representante o también cuando se establece la firma ad referéndum por parte de el Senado, por parte del Parlamento. ¿Comentarios, compañeros? ¿Dudas? Maestro, a lo mejor mi pregunta va a sonar ignorante, pero ahorita que hizo el comentario de Alemania, nosotros qué hacemos cuando México qué hace? ¿Reserva o cambia la constitución? No, normalmente reserva, ¿eh? Normalmente Reserva. reserva. Uh-huh. Oh, ok, Sí, normalmente reserva. sí. ¿Sí? Ok. Y bueno, y la verdad es que normalmente no me ha tocado que digamos que analicemos que el Senado establezca reservas, ¿no? Normalmente quien la establece es la persona quien negocia frente a la comunidad internacional. Y el Senado prácticamente por muchos años nada más se dedicaba a ratificar lo que el presidente establecía. Hoy en día hay un control parlamentario un poco más fuerte, pero en el pasado, la verdad es que todo lo que presentaba el presidente era aprobado en automático por el Senado, ¿no? Prácticamente. No leía ¿Sí? ni nada, nomás firmaba. Pues prácticamente, pues nada más era como aprobar lo que el presidente ya había establecido, ¿no? Entonces, recordemos, primer paso, la negociación. ¿Quién puede negociar y comprometer al Estado mexicano, compañeros? ¿Quién? Pues el jefe de Estado, el secretario de Relaciones o quien tenga los plenos poderes otorgados por el jefe de Estado. Ok, primero, la negociación por el legítimo representante. Esta puede ser en una vía diplomática, en una ronda de conferencias, en una videoconferencia, ¿vale? ¿Vamos bien? Ok. En la negociación, en todo momento, ¿quién es el funcionario que debe estar pendiente de que se lleve a cabo todo el proceso de negociación como lo establece la propia Constitución? ¿Qué funcionario está al pendiente, compañeros? ¿Quién es el encargado de la política exterior? Secretario de Relaciones Exteriores. Secretario de Relaciones Exteriores. Entonces está muy al pendiente de todo este proceso de negociación. Muy bien. Segundo punto, compañeros. ¿En qué consiste la adopción del texto de un tratado? ¿En qué consiste, compañeros? ¿No pasa nada en la adopción? ¿Qué han hecho los negociadores? ¿Qué pasa cuando nos ponemos de acuerdo en el texto de un contrato, compañeros? Es algo muy similar. Los negociadores se ponen de acuerdo en relación al texto del tratado internacional. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Tenemos la autenticación. ¿Cuándo se va a dar? Cuando el funcionario facultado ratifica este tratado internacional, lo rubrica. Después, el cuarto paso, la manifestación del consentimiento del Estado, la cual se va a presentar
con la llamada firma ad referendum. ¿Qué es la firma ad referendum, compañeros? ¿Qué es? ¿No será nada? Cuando ya está autorizado el texto, que se le Bueno, agregó la adopción del texto. Cuando lo firma bueno, el Senado, cuando lo autoriza el cuando es Senado. ratificado por el Senado de la República. ¿Se entiende? Es el momento que realmente el tratado internacional entra dentro del bloque de constitucionalidad, lo ratifica el Senado, se publica en el Diario Oficial de la Federación y entonces ese tratado ya es vinculante y obligatorio en el régimen interno. ¿Está claro, compañeros? Este Sí. tratado vamos a depositarlo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, vamos a depositarlo en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué son las reservas, compañeros, dentro de un tratado internacional? Este es mi tratado internacional. ¿En qué consisten las reservas, compañeros? ¿Qué vamos a hacer en relación al texto de un tratado? Es como, no tanto no acatar, o sea, en cuestión de desobedecer, perdón, sino como que en esa cuestión es no vinculante. Uno de Ay, los no, no me sé estados, explicar, no me sé explicar. sí está muy bien. Uno de los estados pide que se excluya, que se modifique parte del texto de ese tratado, porque esa disposición va en contra de su derecho Derecho interno. interno. Y se va a aprobar siempre y cuando no se encuentre prohibida en un tratado o no se afecte el objetivo y fin de un tratado. Solamente en esos supuestos se hará la aprobación correspondiente. ¿Se entiende, compañeros? Sí, ¿Vamos bien? sí, maestro. Ok, muy bien. Siguiente punto, compañeros. Vamos rápido. Ok, ya quedó las reservas. Representantes del Estado, presidente, secretario de Relaciones Exteriores, embajador, cónsul acreditado en el estado donde se está celebrando el tratado, y también tenemos el representante con plenos poderes en una celebración bilateral o multilateral. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, analicemos el artículo 76, la fracción primera en relación a la facultad que tiene el Senado de la República. Ahí va. Artículo 76. El Senado de la República tiene la facultad de aprobar tratados, así como la decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, formular y retirar reservas, declaraciones interpretativas a los tratados. Muy bien, compañeros. Ok, atentos. Ahí va. La cuestión referente a que el Senado participa en la aprobación, a esta parte de aprobación la conocemos con el nombre de la firma ad referendum. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Si el Ejecutivo ha tomado la decisión, vean quién toma la decisión, ¿eh? Ya el tratado se ha aprobado, pero el Ejecutivo pide que ese tratado
interrumpa temporalmente sus efectos. Ya el tratado ha sido aprobado. El Ejecutivo pide se modifique. ¿Sale? Denuncia el tratado porque se quiere retirar de ese acuerdo internacional o establece las reservas. El Senado de la República, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Apoyará o no la decisión que toma el Ejecutivo en relación a estos puntos? ¿Vamos bien? ¿Qué ocurrió hace como un año y medio, todavía durante la administración de Donald Trump, con el tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte? ¿Qué pasó en relación con el Ejecutivo Federal en México? ¿Se suspendió, se modificó, se denunció o se estableció reservas al tratado? Principalmente, ¿qué ocurrió, compañeros? Se modificó, ¿no, maestro? Porque Trump decía que Estados Unidos se encontraba en desventaja en el cobro de aranceles, algo así. Okay. Hubo una modificación. Entonces el presidente hacen un acuerdo internacional, se ponen de acuerdo, hacen modificaciones al tratado y en este caso el presidente hace la modificación en convención internacional y quién va a aprobar o no dicha modificación en el régimen interno. Aquí con nosotros, Ajá. pues si dice el Ejecutivo, el presidente. Bueno, el presidente lo negocia, el presidente dispone. El Senado. El Senado de la República. Bueno, el presidente propone. ¿Quién dispone? El Senado, ¿verdad? Por la aprobación, porque dice la aprobación. Exactamente. Sale, el presidente propone. Quien dispone es el Senado. ¿Vamos bien? El sistema es un sistema de pesos y contrapesos. Le ponemos un límite al presidente para que el presidente tampoco se sienta el todopoderoso que pueda hacer lo que le plazca, sino que tiene los propios límites que establece la Constitución. Muy bien. Ok, ¿comentarios hasta aquí, compañeros? Bien. Último punto, antes de hacer una pequeña pausa para que tomen algún cafecito, estiren un poquito los músculos. Decimos la siguiente función, compañeros. Decimos artículo 89, fracción décima. La facultad del presidente, ¿para qué, compañeros? Para celebrar tratados. ¿Qué significa el tema de la celebración dentro de todo este proceso? Su negociación, su adopción y su autenticación del texto. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Él lo puede celebrar por sí mismo o a través del secretario de Relaciones Exteriores, a través del embajador, a través de funcionario con plenos poderes. ¿Sale? Él puede terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, formular, establecer reservas, retirar reservas y declaraciones interpretativas, pero ¿qué, compañeros? ¿Quién tiene que autorizarlo? ¿Quién va a disponer de esto? ¿Quién lo va a aprobar? El Senado. El Senado de la República. En el caso mexicano, porque en otros países tenemos un parlamento que va a tomar esta decisión. Muy bien. Entonces, ya el trámite en el interior de conformidad con la ley de celebración de los tratados, que es una copia de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no se establece que el tratado pasa por este proceso. Perdón, antes de ese punto, vámonos al 133 rápidamente. Artículo 133 de nuestra Constitución. Esto
escuchen bien, compañeros. Este 133 es un texto muy similar como lo establecía la Constitución de 1824, como establecían las 7 leyes constitucionales de 1836, como lo establecía el Acta de Reformas de 1847, buenas noches, como lo establecía la Constitución de 1857, como lo establecía la Constitución de 1917. Es una copia fiel de lo que establece la Constitución de los Estados Unidos. Vean lo que dice, compañeros. Esto no ha cambiado, ¿eh? Decimos lo siguiente. Atentos. Son ley suprema, ¿qué, compañeros? La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el presidente con aprobación del Senado. Son la ley suprema de toda la Unión. Entre comillas, todas estas normas entran dentro del parámetro de constitucionalidad. Así deberíamos entenderlo, compañeros. Esa es la interpretación que podemos destacar nosotros del artículo 133 de nuestra Constitución. ¿Está claro, compañeros? Vamos bien, esta disposición prácticamente no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este artículo 133. ¿Vamos bien? Esto ha sido muy claro en relación a un control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso. El trámite constitucional para la adopción de un tratado está en la siguiente vía. Primero, firma del tratado. Con todo el proceso que ya revisamos nosotros con antelación, compañeros. ¿Cuál es ese proceso? Antes de esto, ¿qué hubo, compañeros? Hubo un tema ¿de qué, compañeros? De negociación. Después, ¿qué hubo, compañeros? Un tema de adopción del texto. El texto. ¿Qué más hubo, compañeros? Autenticación. Autenticación. Ahora sí, aquí se envía al Senado para su aprobación. A esta aprobación se le conoce como, ¿con qué nombre se le conoce? ¿Firma qué? Ad referéndum. Ok, ad referendum, ¿verdad? Referéndum, perdón. Ok, con esta aprobación, compañeros, el Estado manifiesta su consentimiento y entra dentro del bloque de constitucionalidad con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se ha manifestado el consentimiento del Estado y entra en vigor y va a entrar en vigor en el momento que se establezca dentro del Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Esto es el trámite constitucional que sigue la aprobación de un tratado internacional. Para cerrar este criterio, este comentario, de conformidad como lo establece el artículo 133, debemos entender que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que emanan del Congreso de la Unión son la norma suprema de toda la Unión. No requiere mayor interpretación, no requiere mayor análisis este tema, compañeros, hasta cierto punto. ¿Entienden? ¿Vamos bien? Sí. Ok, bueno, no requeriría esto, compañeros, en realidad, pero bueno,
Permítame tantito que creo que se bloqueó mi cámara. Déjenme ver qué pasó. Muy bien. Creo que sí se bloqueó. Ahorita la vuelvo a abrir. Muy bien. Bueno, rápidamente, compañeros. Ahí voy. Ok, ahí voy. Compañeros, ahí les va. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en distintos criterios, ha establecido lo siguiente. Vean cómo vamos cambiando la conformación de nuestros criterios. En la década de los 90, en relación al artículo 133, la Corte establecía lo siguiente: leyes federales y tratados internacionales en una misma jerarquía normativa. A ver, esto con motivo de la celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ahí les va. En la década de los 80, compañeros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lo siguiente. En primer lugar, tenemos nosotros como base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Abajo de la Constitución tenemos a las leyes del Congreso de la Unión. Y abajo de las leyes del Congreso de la Unión tenemos a los tratados internacionales. Ese era el criterio de la Corte en relación al artículo 133 de nuestra Constitución. Muy bien. Con motivo de la celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora cambiamos de criterio y no le damos un rango constitucional, pero para los 90 decimos, a ver, en la cúspide normativa, dice la Corte, tenemos a la Constitución. ¿Pero qué creen? Ya le damos un estatus al mismo nivel a las leyes del Congreso de la Unión y a los tratados internacionales. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Eso para los 90 con motivo de la celebración del Telecán. Para 1999, la Corte cambia de criterio y entonces nos dice lo siguiente: los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto a la Constitución. Ahora tenemos este criterio. Ya a finales de los 90, la Constitución como norma suprema y abajo de la Constitución los tratados internacionales en segundo lugar y más abajo tenemos a las leyes del Congreso de la Unión. ¿Vamos bien? Ok. Para el 2007, el criterio de la Corte en algunos supuestos estableció que los tratados internacionales son parte integrante de la norma suprema y se ubican de encima de leyes generales, federales y locales. Hasta cierto punto ratifica el criterio de 1999, pero hace una alusión. En algunos casos, los tratados se van a interpretar de forma armónica con la Constitución. Y para el 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, establecemos que los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales van a tener una igual jerarquía. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? La Corte ha cambiado de criterios en todos estos años. En el 2011,
Hasta cierto punto, con la reforma constitucional, esto se había establecido. Vamos a ver un poco más adelante que la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 viene a establecer un criterio muy interesante en el tema de bloque de constitucionalidad y en el tema de los derechos humanos y en el ámbito de su protección que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales. Y en relación de los tratados internacionales, también se habló de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su obligatoriedad. Muy bien. El punto de la contradicción es el tema de restricción constitucional, que es el único supuesto, es el último vestigio que vamos a establecer en relación a una, entre comillas, supremacía constitucional. Sin embargo, estos criterios que estamos estableciendo es en el tema de derechos humanos, considerando que en supuestos que no consideren derechos humanos, debemos de prevalecer el criterio del 2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que en temas que no tengan que ver los derechos humanos, tendríamos que establecer que en una jerarquía normativa tendríamos a la Constitución, abajo de la Constitución tendríamos a los tratados internacionales y abajo a las demás normas que emanen del Congreso de la Unión. ¿Se entiende, compañeros? En temas que no tengan que ver con derechos humanos. En temas que tengan que ver con derechos humanos, en teoría, entramos a un denominado bloque permítame. Ok, vamos a entrar a un tema denominado de ahí se me bloqueó. Ahí voy. Un tema llamado de bloque. Uy, ¿qué pasó? Permítame, compañeros, ya. Ahí voy. Ok, ahora sí. Ahí va. Un denominado bloque de constitucionalidad. ¿Ello qué implica, compañeros? Este bloque de constitucionalidad tiene que ver con el tema, incluso yo le pondría también otro apellido, de constitucionalidad y de convencionalidad. Los derechos humanos se van a proteger desde el ámbito constitucional, desde el ámbito convencional y todas las normas generales que sean aprobadas en las cuales exista una regularidad constitucional, vamos a entrar, compañeros, a que estas normas van a entrar dentro de este bloque, dentro de esta armonía constitucional, tomando en cuenta dos principios integradores. El principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Esos son los dos criterios que finalmente son los criterios de argumentación que se van a tomar en consideración en el tema de los derechos humanos. ¿Vamos bien, maestros? ¿Se va entendiendo? Entonces, ese es el camino que ha recorrido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el punto principal en la cual vamos a destacar esta exposición. Y sobre todo, compañeros, debemos entender que esta es la implicación que tiene hoy en día la protección de los derechos humanos.
el derecho internacional se dejó de ver como un derecho meramente dogmático, como un derecho meramente académico, como un derecho suave, y empieza a tener una vinculación importante, empieza a tener una obligatoriedad en el régimen interno. Por eso, no debemos dejar de lado el estudio que estamos realizando en relación a los tratados internacionales. Ustedes como maestros en derecho penal, no les basta con conocer las normas sustantivas y adjetivas en materia penal, ¿verdad? No basta con eso. A lo mejor en el pasado sí era más que suficiente conocer estas normas, ¿verdad? ¿Vamos bien? Hoy en día, ustedes tienen que conocer difuso, inconcentrado, de constitucionalidad, el primer control que van a ejercer es un control difuso. Cuando lleguen al juicio de amparo, ejercen un control concentrado. ¿Sale? Y lo mismo va a ocurrir en un control en el sistema interamericano. Control de convencionalidad en su doble vertiente. Difuso y concentrado en cuanto a los órganos que integran el sistema interamericano de derechos humanos. Muy bien. Todo esto puede ser materia de un tema que se le conoce como litigio estratégico. Y bueno, como maestros en derecho procesal penal, pues ¿por qué no aspirar a conocer de este litigio estratégico en toda su magnitud? ¿Sale? Muy bien, compañeros. Perfecto. Entonces, sin mayor preámbulo, si así lo permiten, por el tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa. Licenciada, ¿se encuentra con nosotros mi estimada licenciada Paulina? Primera parte. Hablamos de los sujetos del derecho internacional. Entre ellos destacamos que el principal es el Estado. El Estado tiene elementos que lo conforman como es la población, el territorio, el poder, la soberanía, la división de poderes, también hablamos del tema de la Constitución. Muy bien. Ok. Destacamos también aspectos muy importantes en relación a los organismos internacionales. Como son la ONU, la OEA, la Unión Europea. Destacamos a la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, también la Cruz Roja Internacional, así como los pueblos que luchan por su independencia.
Muy bien. Ok. Pero también mencionamos que puede ser sujeto del derecho internacional el individuo. Ok, compañeros. Muy bien. Estos son aspectos muy importantes que vamos a destacar. De todo esto que señalamos, el sujeto de derecho internacional tiene 3 atributos. El jus tractatum, el jus legationi y el locus standi. Derecho a celebrar tratados, derecho a designar representantes y derecho a participar en acuerdos internacionales, así como a hacer intervenir en los asuntos internacionales. Recuerden que revisamos el Estado y señalamos el Estado unitario, el cual se destaca por tener una instancia, un poder general que se divide en un ejecutivo, en un legislativo y en un poder judicial. Y a su vez tiene comunidades que funcionan de forma autónoma. Tenemos un estado federal, el cual se compone de un gobierno federal y se compone de entidades federativas, pero que al final hay un solo sujeto de derecho internacional, que es el Estado federal. La confederación, tenemos a varios estados que delegan cierta competencia a una confederación. Pero sin embargo, estos siguen teniendo un estatus de sujetos de derecho internacional. La base de esta confederación es un tratado internacional. La base de la federación es una constitución. Otro aspecto importante es el reconocimiento de estados y el reconocimiento de gobiernos. Señalamos algunos aspectos muy importantes que vamos a tomar en consideración en relación al reconocimiento de estados y de gobiernos. Entramos al estudio de derecho internacional. ¿Cómo son? Las principales son los tratados internacionales, como esos acuerdos celebrados por los sujetos de derecho internacional, en la cual constituyen, crean derechos y obligaciones, independientemente de la denominación que reciban. Tenemos la costumbre internacional, que entre comillas deriva de las naciones llamadas civilizadas. También tenemos a los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, de organismos como la Corte
penal internacional y también la doctrina de los expertos en la materia. Muy bien. Los tratados internacionales, que es la principal fuente del derecho internacional, vamos a revisar los siguientes puntos. Atentos. Primero, la pregunta es, ¿qué sujetos pueden celebrar un tratado internacional? Y la respuesta son los sujetos del derecho internacional público. Ejemplo, los estados, principalmente. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué denominación reciben los tratados? Bueno, reciben el nombre de tratados internacionales, acuerdos internacionales, convenios, pactos, etcétera, etcétera. Muy bien, compañeros. Ok. ¿Cómo se realiza? La forma se realiza por escrito y se deposita ante un organismo internacional como puede ser la ONU. Muy bien. ¿Cómo lo clasificamos? Lo podemos clasificar en bilateral o plurilateral. Muy bien, compañeros. Todo esto, estos son los que intervienen y mencionamos el proceso de su creación y de su celebración. Empezamos por la negociación. Acuérdense que esta negociación se realiza en una vía diplomática, se puede realizar en una conferencia, en una reunión, en una vía diplomática. Y como estamos hoy en día, compañeros, en una videoconferencia. Aquí va a participar el jefe de Estado. Podrá ser también el ministro de Relaciones Exteriores o un embajador del país donde se esté suscribiendo el tratado y también un funcionario con plenos poderes. ¿Ok? Muy bien. De todo esto, compañeros, verificamos un segundo punto. El tema de la adopción del texto de un tratado. ¿Sale? Es el acuerdo que los estados han llegado y bueno, después de la adopción se va a autenticar con la rúbrica o firma de quien representa al estado. Después de esta rúbrica o firma, va a pasar en el interior del estado para la manifestación del consentimiento, con la respectiva aprobación por conducto de en este caso en México, del Senado de la República. Recuerden que aquí, cuando se suscribe el tratado, cuando se admite el texto, es importante que si no estamos de acuerdo con una parte del tratado, se puede establecer lo que se conoce con el nombre de reserva. Muy bien, compañeros.
Acuérdense, se modifica, se excluye parte del texto de un tratado, siempre y cuando no se encuentre prohibido por el tratado o no se afecte el motivo y el fin del tratado. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Cerramos el punto, compañeros, con el análisis de el proceso interno de ratificación de un tratado internacional. Ya pasamos por todo este plazo que hemos establecido. En el interior del Estado, una vez que se ha firmado el tratado, pasa al Senado de la República. El Senado, si está de acuerdo, pues aprobará el texto del tratado y con la aprobación del texto del tratado se da lo que conocemos con el nombre de la firma ad referendum. Muy bien. Se publica en el Diario Oficial de la Federación. Se establece la entrada en vigor del tratado internacional. Muy bien. Todo este es el proceso para su entrada en vigor. El artículo 133 de nuestra Constitución establece que la norma suprema es la Constitución, las leyes que emanan del Congreso de la Unión y los tratados internacionales. ¿Sale? Muy bien. En este sentido, hemos tenido un distinto criterio de interpretación en relación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el artículo 133 de nuestro texto constitucional. Y decimos lo siguiente: década de los 80s, la Corte decía Constitución, leyes del Congreso de la Unión y tratados internacionales. ¿Ok? Los 90s, con la celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El criterio cambia. Constitución, leyes y tratados al mismo nivel. Muy bien. Ok. A finales de los 90s, pasamos a los tratados en segundo lugar y las leyes pasan a un tercer nivel. Muy bien. 2007, el criterio sigue siendo muy similar. Los tratados encima de las normas que emanan del Congreso de la Unión. Y en el 2011, en materia de derechos humanos, decimos que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aquí hay que ver el tema de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que nos hace mención al tema denominado bloque de constitucionalidad. Muy bien. Ok. Bien, compañeros. Vamos a hablar entonces de la jerarquía de los tratados internacionales, de los límites constitucionales, para continuar con el tema de la modificación y enmienda del texto de un tratado. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda que tengan en relación a estos puntos que estamos estudiando? Los escucho, compañeros. Si tienen algún comentario, es el momento de irlo verificando. ¿Todo bien? Compañeros, ¿vamos bien?
¿Seguros? Muy bien, vamos a continuar entonces, compañeros. Muy bien. Permítame, creo que ya. A ver si no se traba mi cámara otra vez, que no sé qué le está pasando. Así ya se trabó. Bueno, en lo que corrijo este detalle, compañeros, vamos a continuar. Ah, no tienen la... Permítame. Ahí voy. Ya, compañeros. Ya. Listos. Ahora sí. Sí, ahora sí, ya están Ya. encendidos. Ya, los escucho, por favor. ¿Comentarios, compañeros? ¿Todo bien? Sí, maestro. Ok, muy bien. Sí, gracias. Ok, vamos a continuar entonces, compañeros. Bien. Déjenme seguir con el criterio. No sé qué le pasa a mi cámara, es un tema de activación, pero bueno, ahorita en lo que lo voy activando, continuamos con el tema, compañeros. Jerarquía de los tratados internacionales. En particular, vamos a hacer mención a la materia regulada por el artículo 73 de nuestra Constitución. Vamos a señalar que involucra tanto a la nación con aspectos generales. Todos nos encontramos subordinados, todos nos encontramos en el tema Licenciado. de vinculación con el tratado internacional. Lo escucho, por favor, la escucho. Sí, nada más sobre las diapositivas, la de parte de abajo casi no se observa. Bueno, no sé si sea mi pantalla, pero creo que no. ¿No observan esta parte, compañeros? Aquí, por ejemplo. Donde dice comprometen a el crédito de la nación, solamente se observa un poquito arriba de la mitad. No sé si les pasa igual a los compañeros. Perdón. ¿Lo ven bien, compañeros? Pues si lo último es comprometen el crédito de la nación, yo sí lo veo toda la diapositiva. Sí, No sé si igual yo. tenga más. Ok, si no, no se preocupen, ¿eh? Ahorita les comparto ya, le comento con la licenciada Paulina para que les comparta la presentación y hagan revisen el tema de su presentación, pero no se preocupen, creo que sí se nota, trato de procurar que se vea toda la presentación, pero bueno, ahorita si tienen cualquier comentario o cualquier, cosa que no vean, me dicen, por favor, ¿eh? Muy bien. Ok. Acuérdense, aprobada por el Senado de la República una vez que haya sido suscrito por el presidente de la República. Los efectos del tratado son generales, comprometen a todas las autoridades. Estamos vinculados al cumplimiento del tratado internacional. Y déjenme decirles una cuestión que establece el artículo 23, si no más recuerdo, de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Los estados no pueden alegar normas de derecho interno para dejar de cumplir con el tratado internacional. El tratado internacional afecta todo el territorio nacional. ¿Sale? Todo el territorio se va a encontrar vinculado al tratado internacional. ¿Sale? El territorio continental, el mar territorial, la zona económica exclusiva y también inclusive podríamos hablar del alta mar y podríamos hablar de la estratosfera que también es regulada por tratados internacionales. Por ejemplo, en mención del derecho internacional, imaginen que esto representara la superficie continental de México. 10 millas náuticas mar territorial, 12 millas náuticas zona económica exclusiva. Sobre este punto en particular, tenemos la Convención de Montego Bay sobre el derecho del mar, y tenemos también la Convención de Chicago en relación al espacio aéreo. Entonces, fíjense qué aspectos tan importantes regulan los tratados internacionales. ¿Sale, compañeros? Ok. Convención de Chicago. Entonces, afecta a todo el territorio nacional. Muy bien. Los tratados internacionales afectan la esfera jurídica de los particulares. Quedamos de alguna manera pues involucrados con la esfera de los tratados internacionales.
es una norma vinculante, es una norma que se debe de aplicar en el derecho interno. Con antelación, teníamos un problema si queríamos aplicar un tratado internacional a un caso concreto. De alguna manera, las autoridades nos decían que no, que en una controversia en particular teníamos que aplicar la norma sustantiva y la norma adjetiva de la materia. Sustantiva y adjetiva. Cuando yo tomé la clase de Derecho Internacional Público, yo sí me casé con el término del 133. Y entonces yo en algunas acciones que iniciaba, pedía la aplicación del tratado internacional. ¿Ustedes qué creen que me decían las autoridades, compañeros? ¿Qué creen que decían en relación con la aplicación del artículo 133 con la aplicación de un tratado internacional? Pues prácticamente tildaban a una persona que aplicaba tratados, pues que era una persona que no conocía de derecho, que era una persona meramente dogmática, que era una persona que de alguna manera no conocía de la aplicación de la norma. Los jueces, pues ni por acá les pasaba la aplicación de tratados internacionales. Con el tema de la reforma constitucional, compañeros, entonces tenemos un tema muy importante, el ejercicio del control de convencionalidad en su doble vía, difuso y concentrado. El difuso es obligación de todas las autoridades, ¿vale? En este caso van a vincularse con lo que establezca la Convención Americana de Derechos Humanos y también las sentencias que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en un tema concentrado, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos a la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese doble ejercicio de control de convencionalidad. Recuerden, compañeros, que los particulares nos quedamos involucrados, nos quedamos sometidos al cumplimiento de los tratados internacionales. También en el tema de jerarquía de los tratados, destacamos un punto muy importante. Los tratados, en un sentido de armonía, amplían, modifican, protegen de forma más amplia los derechos fundamentales en el interior del Estado. ¿Se entiende, compañeros? A ultranza ya no podemos ser tan regionalistas. Si algo ocurre en Perú, si algo ocurre en España, si algo ocurre en Inglaterra, si algo ocurre en Australia, tiene una implicación en el interior, compañeros. Hay un tema de comunicación entre cortes. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un principio en relación al ejercicio del control de convencionalidad, decía solamente en asuntos en donde el Estado mexicano sea parte, solamente en esos asuntos, no más. El criterio fue ampliándose, es decir, bueno, no solamente que el Estado mexicano sea parte, en asuntos contenciosos en las cuales, pues, cualquiera de los estados sea parte. Y no se limitó a asuntos contenciosos, sino también en algunos casos a recomendaciones que emiten estos órganos. Entonces tenemos una ampliación en el tema de cómo quedamos vinculados al cumplimiento de los tratados internacionales. Muy bien. Ok. En los tratados internacionales
también podemos comprometer de forma financiera el crédito de la nación. Entonces, hay una vinculación importante en cuanto a los alcances de estos tratados internacionales. Continuamos con otro comentario muy en particular en relación a este tema de los tratados. Destacamos lo siguiente, compañeros. Atentos, por favor. Ahí voy. Ok. Limitaciones constitucionales. Artículo 15 de nuestra Constitución. Los tratados en materia de extradición de reos políticos y delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos quedan prohibidos bajo el principio pro persona. ¿Sale? Si se pide la extradición de un sujeto y esta extradición implica el menoscabo de sus derechos, porque en la nación donde se pide la extradición tiene la condición de esclavo, entonces no se podrá suscribir un tratado internacional de esta naturaleza. Si esta persona que se pide su extradición tiene la condición de reo político, entonces tampoco podemos autorizar que se celebre dicha extradición. Muy bien. También otra limitación constitucional en el tema de tratados lo encontramos en que alteren las garantías y los derechos que reconoce nuestra Constitución. Por ejemplo, imaginen que una nación árabe le pide a México la extradición de uno de sus ciudadanos. Pero si nosotros extraditamos a esta persona a esa nación, a esta persona se le va a aplicar la pena capital. Bajo este supuesto, no se puede autorizar este tipo de tratados internacionales cuando menoscaben los derechos reconocidos por nuestra Constitución. Muy bien. Ok, artículo 117 de nuestra Constitución. Decimos, prohibición de las entidades federativas para celebrar un tratado. La pregunta que les voy a hacer, ¿las entidades federativas son sujetos de derecho internacional? No. No son sujetos, ¿eh? No, Entonces, no. por ejemplo, si el gobernador del Estado de México quisiera celebrar un acuerdo internacional con la Unión Europea en referencia a temas de mercancía, en el tema de aranceles, ¿pudiese establecerlo? No, ¿verdad? Porque no es un sujeto de derecho internacional. Mi estimado maestro Víctor Valencia, no solamente en el caso de México, sino de otras naciones que tengan este sistema de corte federal. Porque, por ejemplo, Estados Unidos es una nación que tiene un sistema federal. Sus estados no pudiesen suscribir un tratado internacional con otra nación, porque no son sujetos de derecho internacional. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. Continuamos entonces con el tema del tratado internacional. Ahora verificamos el tema de la modificación y enmienda. Acto jurídico por medio del cual las partes acuerdan cambiar sus términos y realizar las adiciones a este tratado internacional. Recuerden un punto muy particular, compañeros. El tratado ya se encuentra en vigor en el interior del estado. Lo que está sucediendo en este punto es que de forma unilateral o inclusive bilateral o plurilateral, las partes acuerdan cambiar algunas disposiciones
que establece el tratado internacional. Seguimos la misma vía de las reservas. ¿Cuál es esa vía que establecemos en las reservas, compañeros? Que esa observación, esa situación de modificación no se encuentre prohibida en el tratado y tampoco afecte el objetivo y fin del tratado. ¿Me entienden, compañeros? Vamos a poner un ejemplo. Un tratado que celebra España, que celebra Francia y que celebra la Gran Bretaña. En el tema, compañeros, de libertad de tránsito. ¿Sale? ¿Qué pasaría si en relación a este tratado Gran Bretaña quisiera establecer una restricción para transitar en su territorio? ¿Realmente se cumpliría con el objetivo y fin del tratado o lo está totalmente alterando, vulnerando, compañeros? Esperando. ¿Qué ocurriría ahí? ¿Se tendría que permitir hacer esa modificación? No, ¿verdad? Lo que podrían optar aquí, compañeros, es dar por terminado el tratado o darlo por terminado por lo que respecta a uno de los países. ¿Se entiende? Porque este país, pues ya está desvirtuando totalmente la naturaleza del tratado internacional. ¿Me explico, compañeros? Sí. Ok, Sí. muy bien. Vamos, estamos de acuerdo con este punto. ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Sí? Muy Sí, bien. maestro. Ok, muy bien. En el caso mexicano, ya como abogados expertos en derecho internacional, dígame lo siguiente. Esta modificación, este cambio, ¿quién lo va a celebrar? ¿Quién va a hacer la adición a modificación? En el interior del Estado mexicano, ¿quién es? ¿El Senado? Primero, Secretario de Relaciones Exteriores. presidente de la República. Pues sí. ¿Sale? Ok. Este presidente de la República va a presentar este proyecto al Senado y el Senado autorizará su modificación, autorizará su adición. Esto no significa que en los estados que lo celebraron la admitan, ¿eh? Todavía está sujeta a la aprobación de los estados partes del tratado internacional. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, Sí. muy bien. Terminación del tratado internacional. Este es un acto jurídico en la cual por convenio de las partes van a concluir los efectos del tratado internacional. En la terminación tenemos el caso de México, Estados Unidos y Canadá. En un acuerdo de voluntades, el Tratado de Libre Comercio que tenían ellos vigente, han decidido de ya darlo por terminado. Y entonces que este tratado ya no surta efectos entre las partes que lo han suscrito. ¿Se entiende? Muy bien. La denuncia. Vean cómo es distinto, compañeros. En la denuncia vamos a encontrar lo siguiente. Muy bien. Es un acto unilateral. ¿Ya vieron una primera diferencia? Una de las partes del tratado pretende dejar sin efectos los vínculos jurídicos que derivaban de este tratado internacional. ¿Ok? Muy bien. Lo hacen en ejercicio pleno de su soberanía. ¿Vamos bien, compañeros?
Ok, algunos tratados piden que por lo menos se presente la denuncia un año antes de que ese tratado deje de surtir efectos para ese estado. Muy bien. En tratados bilaterales, por ejemplo, México con Estados Unidos, la denuncia tendría por objeto, ¿qué, compañeros? La terminación. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? En tratados multilaterales, la denuncia de Canadá, pues da por terminado el tratado por lo que respecta a Canadá, pero México y Estados Unidos pudiesen continuar con el tratado internacional. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. ¿Comentarios? No. Entonces ¿Todo no bien? se llama renuncia cuando se salen, es denuncia, el término correcto. En el derecho internacional sí, es una denuncia, Sí, en derecho internacional. ¿sale? Entonces, ¿sí entendieron la diferencia entre terminación y entre denuncia, compañeros? Sí. Ok, vamos a ver cuál es el procedimiento interno para este tema de determinación y denuncia de un tratado. Ahí va. Ahí vamos, compañeros. Muy bien. Bien. Primero, internamente vamos a hacer consultas internas. Esta propuesta se envía al Senado. Ya tenemos la terminación, la denuncia. Si el Senado la aprueba, la vamos a publicar en el Diario Oficial de la Terminación. Notificamos esta terminación o denuncia ante el organismo internacional donde se encuentra radicado el tratado y publicamos el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Atentos, compañeros. ¿Pudiese la comunidad internacional evitar que el Estado se saliera de un tratado? La respuesta es que no. Es en ejercicio pleno de soberanía. Por eso se pide en algunos tratados un año de antelación para que el Estado cumpla con sus obligaciones que suscribió. Pero no se puede obligar a un Estado a permanecer en un sistema. ¿Se entiende, compañeros? Si México al rato se quiere retirar del sistema interamericano de derechos humanos, lo puede hacer en ejercicio pleno de su soberanía. Lo hizo Guatemala, lo hizo Nicaragua, ya volvió a incorporarse, lo hizo Venezuela, no se ha incorporado, y bueno, lo hacen en ejercicio pleno de soberanía. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sale? Esto nada más es para darle aviso a la comunidad internacional que México da por terminado el tratado internacional que celebró con Estados Unidos y Canadá. ¿Sale? En el interior ya ocurrió, ya se aprobó. Muy bien, la terminación o en su caso, la denuncia de un tratado internacional. ¿Comentarios, abogados, maestros, dudas? Yo tengo una pregunta. Sí, dígame, por favor. Bueno, lo hacen en ejercicio de su soberanía y nadie los puede obligar a quedarse. Como en un contrato entre particulares, no hay multas, Lick. Pudiese haber el tema de alguna reparación del daño. Eso sí puede haber. Por Eso haberse sí puede. salido, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo hay veces que los estados erogan recursos en la celebración de un acuerdo internacional. Y si usted se retira, pues de alguna manera le genera alguna pérdida en la economía de los estados, en una inversión que realizaron. Entonces, evidentemente, pues usted tendrá que reparar los daños económicos que le haya provocado a estas naciones. Ok, porque me salí y se invirtió, por así decirlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
suscribimos un tratado internacional para liberar para que de alguna manera hubiera una zona común en Europa, el Tratado de Schengen, y de pronto algunas naciones no lo suscribieron. Pues esto al final de cuentas eroga algunos gastos, ¿no? A veces algunas naciones europeas se consideran afectadas por de alguna manera en la zona Schengen, en el tema de que esos son países de tránsito de migrantes y entonces resultan gravemente afectadas en el Tratado de Schengen. Por ejemplo, Italia, por ejemplo, España, por ejemplo, Francia. Son zonas que se encuentran muy afectadas con el tema de libre tránsito en Schengen. Entonces, por ejemplo, que estos países se salieran de la zona europea, pues generarían un perjuicio importante al resto de países y ello podría llevar un tema de indemnización. Ok. Por ejemplo, la Gran Bretaña en la zona Schengen siempre estableció una reserva. La Gran Bretaña no tiene una libertad de tránsito en la Unión Europea, y menos ahorita con el Brexit que se salió de la Unión Europea, menos. Pero la Unión Europea siempre estableció restricciones en el tema de libertad de tránsito, porque así lo estableció en su reserva. Ok. O sea, no iba en contra de la esencia del tratado, pero ahí sí se reservó. Porque dijo la Gran Bretaña, pues no, yo no quiero que todo el mundo pase así como Juan por su casa, por mi territorio, ¿no? Y al ser una isla, pues hasta cierto punto tenía cierta ventaja natural para establecer, para no encontrarse entre las zonas Schengen, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Yo tengo una duda. Sí, Nada más. por favor, maestra, la escuchamos, por favor. Ahorita estaba hablando de la renuncia y de la denuncia, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro, que ahorita lo están investigando por delitos de lesa humanidad, y él precisamente como presidente decidiera dentro de su soberanía, con su nación, lo que sea, salirse del Tratado de Derechos Humanos? ¿Lo podrían seguir también a él seguir con la investigación? ¿O qué sucede, por ejemplo, en ese caso? ¿Pueden salirse precisamente si ya hay una investigación en contra de ese país o algo así, por ejemplo? Ok. En el caso de Venezuela, usted me plantea que hay un tema de violación de derechos humanos y él decide pues dar por terminado un tratado internacional que versa sobre esta materia. Posiblemente nos encontremos con delitos contemplados en el Estatuto de Roma, y en ese supuesto va a haber una responsabilidad individual para Nicolás Maduro, ¿eh? En el tema pues de genocidio, de delitos de lesa humanidad, y va a tener que responder ante las autoridades, ¿ah? No significa que por ello pues tenga una libertad total, sino sí puede haber una responsabilidad individual por violación al Estatuto de Roma. Ese es un supuesto muy importante. Cuando hay una cuestión que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía de los estados, Maduro, en este caso el presidente de Venezuela, está actuando en representación de la nación, no de en carácter individual. Si él cometió delitos en el aspecto individual, tiene que responder por ellos, porque este es el origen del Estatuto de Roma, derivado de los crímenes derivados, por ejemplo, su antecedente podría ser los juicios de Nuremberg en 1945 en Alemania, puede ser también el Tribunal de Ruanda, de Camboya y de otras disposiciones internacionales en donde se estableció responsabilidad penal para individuos, que creo que por ahí podría ir su tema, mi estimada maestra. Sí, es decir, la responsabilidad la tendría él directamente como individuo, pero y el Estado podría, o sea, ya como el representante del Estado de Venezuela, Venezuela podría salirse para evitar precisamente que él tenga una responsabilidad, o se separa completamente una situación de otra. Mira, si ya se vinculó, si ya lesionó los derechos contemplados, en este caso en el Estatuto de Roma, va a tener que responder, porque la conducta que realizó ya entró dentro del elemento de la tipicidad en la teoría del delito. La conducta encuadra dentro del tipo normativo que establece el Estatuto de Roma. En ese supuesto, entonces ya hay una responsabilidad penal. Si lo que hace Venezuela es denunciar, es retirarse de un tratado en materia de derechos humanos, pues bueno, lo hacen ejercicios de su soberanía, como en el caso de que Venezuela
pues de alguna manera se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos y así lo determinó su soberanía, así lo determinó sus instituciones. ¿Vale? Pero en este caso, pues si ya se materializó la conducta, tiene que responder por esa violación de derechos humanos. Gracias. ¿Sí? Sí, Muy bien. gracias. A sus órdenes. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ok, compañeros. Ahora vámonos con la suspensión de un tratado internacional. Ahí va. Es un acto jurídico en la cual por virtud una o todas las partes de un tratado deciden suspender la aplicación total o parcial del tratado. ¿Qué pasó con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte mientras estaba en negociación? Muchos de sus efectos fueron suspendidos de forma parcial hasta que las naciones llegaran a un acuerdo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Algunas causales para suspender es la celebración de un tratado posterior sobre la misma materia. Este fue el caso de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Vamos bien? Ok. Otro. Violación grave del tratado. A ver, pongo un caso hipotético. Mucha atención, ¿eh? Hay un tratado internacional sobre cambio climático. Este tratado es suscrito por países de la Unión Europea, ¿vale? Y dentro de estos países, España no cumple con el tratado. Las demás naciones se ponen de acuerdo para suspender a España de los efectos de este tratado y pedirle una indemnización por los daños que causó, porque hubo una violación grave al tratado internacional. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Cuando existe imposibilidad para cumplir con un tratado, pues también vamos a hablar de su suspensión. Ahí va. Las Naciones Unidas celebran un tratado para la conservación de especies en peligro de extinción. Si esas especies bajo las cuales se suscribió el tratado ya no existen más, compañeros, o por lo menos no tenemos una certeza de qué pasó, pues posiblemente sus efectos se suspendan temporalmente. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, Sí. perfecto. Ya vimos todos estos aspectos importantes de los tratados internacionales dentro de su terminación, dentro de su denuncia, dentro de su suspensión. Ya analizamos todo el proceso de adopción de un tratado internacional. Concluimos el tema de los tratados con el registro correspondiente de los tratados. De acuerdo a su naturaleza, se podrán registrar ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas si es un tratado que tiene que ver con esta organización. Si es un tratado que tiene que ver con un ámbito regional, ante la Organización de Estados Americanos, la denominada OEA. ¿Vamos bien, compañeros? Ante la Secretaría General. En el aspecto interno, los tratados van a encontrarse registrados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con la ley sobre la materia de los tratados. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, la Secretaría de Relaciones Exteriores en su bóveda tiene el registro de todos los tratados que México ha suscrito. Algunos tratados muy infames se encuentran en reserva. Creo que recientemente se va a abrir
unos tratados llamados de Bucareli, en los cuales México se comprometió a no generar industria aeronáutica, a no generar industria en explotación de petróleo y demás, en un periodo creo que no sé si de 50 años o no sé qué periodo, pero sí se estableció esos famosos tratados de Bucareli. Hay otros tratados tan infames que da vergüenza mencionarlos, como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en la cual perdimos más de la mitad del territorio nacional. Entonces, sí hay tratados que hasta da penita revisarlos, ¿no? Y que los tengamos ahí, pero bueno, son convenios internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Hasta aquí, ¿alguna cuestión, compañeros? ¿Alguna duda que tengamos pendiente? ¿Vamos bien? Maestro, Sí, lo escucho. ¿esa ley cuál es? ¿Artículo 6 de qué? LS. Es la ley sobre, es que no me acuerdo el nombre completo, pero es sobre los tratados internacionales, que es una calca, es una copia de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ok, ¿Sale? Muy bien. maestro. Sí, a sus órdenes. Muy bien. A ver, voy a ver si ahora sí ya funciona mi cámara, por ejemplo.